Paloma M. Beltrán. Para quien no te conozca, te presento un poquito. Has sido editora en varios sellos del grupo Planeta. Has hecho Scout y Scouting como editora. Y ahora Ujú. tienes un estudio muy bonito que me encanta este nombre, que es Cálida Studio, donde acompañas a escritores con servicios editoriales. Entonces, me apetecía un montón que nos contaras qué es el Scout, en qué consiste el Scout editorial y cuál es su importancia en el mundo del libro, Paloma. Pues el scouting al final podríamos compararlo con, por ejemplo, en el fútbol, una oteadora, es decir, una persona que va navegando por la red, por internet, ve programas, escucha podcasts, programas de radio, de la tele, lee prensa, lee otros libros y entonces a raíz de una investigación consigue encontrar voces de autores y autoras que son, puede ser interesante pues que escriban un libro y que publiquen una obra en una editorial. Eso por una parte está la parte de los autores y luego está la parte de las tendencias, que también digamos que nos fijamos en qué, de qué cosas, de qué temas se está publicando, de qué temas se habla en la sociedad, que está de moda, que suena en la calle, ¿no? En las conversaciones que tú tienes con tus amigos o vas a la panadería y escuchas a gente hablar de cosas, entonces dices, ah, mira, pues entonces este tema puede funcionar en un libro o estás viendo la tele, entonces se habla, o en redes, se habla mucho de algo, entonces intentamos un poco anticiparnos a las tendencias del mercado editorial, o sea, qué cosas pueden funcionar y qué cosas no. Y luego, por supuesto, seguir alimentando las que ya están y venden, ¿no? ¿Qué temas venden? O sea que hay que ser un observador del mundo nato, ¿no? Hay que observar, tener los ojos abiertos y las orejas Sí. enormes todo el día, ¿no? A ver cuál es la conversación en la calle o qué. Claro, yo siempre digo que para hacer este trabajo como que es importante ser un poco cotilla. O sea, que te interese, bueno, se puede decir cotilla o se puede decir curiosa, que queda más bonito, pero digamos que te interese el mundo, ¿no? Que te interese saber qué está pasando en el mundo, de qué habla la gente, pues tener como una mirada abierta a las cosas que están ocurriendo, porque si no hay como esa antena conectada, no podemos saber qué cosas van a funcionar en el mercado editorial, ¿no? Que funciona al final como cualquier otra industria, que tiene que ir actualizándose, tiene que ir encontrando nuevos filones para crear impacto, porque al final si tú siempre estás publicando libros sobre lo mismo, la gente acaba como aborreciendo, que ya hemos visto con muchos temas, ¿no? Por ejemplo, últimamente, en los últimos años, libros de nutrición. Han habido Sí. miles de libros de nutrición, entonces ahora yo creo que dentro de ese tema se está buscando tendencias nuevas que puedan causar impacto, ¿no? Porque si tú siempre estás publicando libros sobre, imagínate, está de moda el SIBO ahora, pues siempre publicando libros sobre el Es SIBO, verdad. al final es como Sí, no, es no verdad. puedes diferenciarte. O sea que es importante como también dentro de las temáticas, pues si ves que algo está funcionando, pues ver otra manera de enfocarlo, ¿no? Eso también lo hacemos los scouts y bueno, lo hacen los editores para vender más, vaya. ¿Cómo distingues lo que es una conversación en la calle, pero no va a tener nivel de venta o no se le espera? Ujú, ¿Y cómo distingues algo que sí que va a tener nivel de venta? ¿Qué es un éxito ujú. en potencia o un posible éxito en potencia? Pues bueno, esto es un poco, nadie lo sabe. Yo creo que es importante, o sea, para un editor o para un scout, tener como una visión bastante global del mundo. Es decir, tú tienes que conocer el mercado, tienes que conocer lo que está vendiendo, y qué autoras lo están petando, etcétera. Saber también entender como la voz de la calle. Me refiero a los medios, a las redes, o sea, como al el sitio donde al final nos enteramos de las cosas, ¿no? O sea, nadie sabe al final lo que va a ser un éxito. Pero yo Mm, creo que las editoras como que desarrollamos una intuición. Al final las editoras también somos lectoras, entonces cuando pensamos en un tema que puede funcionar o vemos un mm. perfil de una autora que decimos, ostras, esta persona está hablando de algo interesante, al final nosotras también somos lectoras. Entonces pensamos, ostras, a lo mejor a mí sí me gustaría leer un libro sobre este tema o de esta persona que habla de esta manera. No hay como datos objetivos que te digan, esta persona cumple tal, tal y Mm, tal, entonces el libro que escriba va a ser un éxito, porque al final ser editora es estar jugándotela todo el rato. No sabes mm, realmente si tu apuesta mm. va a ser la buena o no.
pero yo creo que sí es importante seguir esa intuición y sobre todo también situarte no solo como profesional, sino como persona que puede recibir ese libro. Es como un lenguaje, o así lo ve mi cabeza, que tiene una forma rara de trabajar, pero mi cabeza es como si hubiera una conversación y el scout al final es quien está en silencio, aparentemente en silencio, pero es quien está tendiendo los puentes, ¿no? Hay una conversación fuera, lo que decías en Ujú, la panadería, en los periódicos, la sociedad está hablando de algo, lo percibes, una mucha ujú, parte de creatividad, de pues cómo enfocamos esa conversación, es como que a un montón de ujú. cositas muy, muy lindas. No sé si lo estoy idealizando, pero ahora, ahora mismo en mi cabeza acaba de hacer, ¡ay, qué Mm, bonito! claro, no siempre todo es tan bonito como parece, ¿no? Porque a veces tú propones a una autora hacer un libro porque la has descubierto y dices, ah, mira, qué guay. Y esa persona ya tiene editor, porque eso lo ha descubierto Vale. antes que tú. Y hablas con el autor o la autora y te dicen, no, es que ya tengo editorial. Y dices, "Oh, bueno". Porque claro, eso también es un trabajo de horas y horas, ¿no? De estar como sentada a ver, investigando, leyendo. Claro, los perfiles no te vienen así por ciencia infusa, tienes que hacer una investigación. O sea, esto de los perfiles de los autores nuevos y tal es como una selva. O Una sea, hay selva. una competencia brutal. Casi todo el mundo ha escrito un libro, es increíble. O Mm. sea, Ay, que sí. es muy difícil cada vez más encontrar perfiles interesantes porque muchos ya tienen editorial. Entonces es un trabajo muy de rebuscar. En ese sentido no es tan idílico porque son muchas Vale. horas y muchas horas que quizás has tirado a la basura porque luego no sale el proyecto. Pero bueno, sí, es un trabajo interesante sobre todo para entender el mundo en el que vives. ¿Cuál es el papel del networking, no? Porque me imagino que tienes que estar en contacto con mucha gente, con muchas cosas Ujú. y con muchos temas. ¿Cuál es el rol del networking y de las relaciones profesionales para hacer scout? Bueno, por una parte está la relación que tú tienes como scout con las editoras de los sellos. O sea, creo que es Ujú. bastante importante que la persona que te contrata para una colaboración así, sobre todo si es algo como rutinario, es decir, que es algo que se va a mantener en el tiempo, creo que es importante que haya una confianza, ¿no? Que la persona que te contrata confíe en ti, en tu criterio, en tu manera de ver las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy bonito cuando entre un scout y un editor o una editora se establece esa relación de ¿tú cómo ves esto? O yo necesito esto, entonces me gustaría que buscaras tal tema sobre tal temática porque creo que puede funcionar y hay como una conversación todo el rato en la que las dos personas se van o las personas que participan en ella se retroalimentan. Y eso es como muy bonito de construir. Yo en ese sentido tengo una colaboración muy estrecha con una editorial. Conozco muchas a las editoras porque yo he trabajado con ellas y me gusta mucho trabajar con ellas porque como que nos conocemos mucho. Me siento escuchada, o sea, sacan libros que yo propongo, sacan autores que yo propongo, o sea, porque a veces pueden no hacerte ni caso, ¿sabes? Es como... Entonces, sí, en ese sentido, con ellas me siento valorada. Y luego hay colaboraciones más puntuales, también pasa. No sé, yo es que, si te digo la verdad, me siento un poco como una espía, más que Y eso. porque yo, claro, yo nunca llego a establecer relación con la autora. O sea, Vale. yo al final solo soy la persona que la ha descubierto un poco o que la ha visto. Entonces, no hay una relación como directa, ¿sabes? No es como que yo conozco. Vale. A ver, puede pasar que conozcas a alguien que de la casualidad que habla Ujú. de temas interesantes, que tenga seguidores en redes, que tenga un perfil interesante y tú lo propongas y entonces salga el proyecto. Mm. Pero tú ya conocías a la persona de antes. O sea, yo cuando propongo perfiles, no, yo no las conozco nunca, no llego a conocerlos. Dices, es un poco la selva y me surge ahora la pregunta, ¿es la selva también con otros scouts? Quiero decir, ahí ves que hay competencia de alguien que ya tiene agencia, pero ves a otras personas que, otros scouts que lleven un poco una línea parecida a ti o colaboren con editoriales parecidas y tengas como esa sensación de competencia o es un mundo un poco más relajado. Yo no sé si, o sea, me imagino que sí, pero yo no conozco a ningún scout que trabaje de Ok. forma independiente. O sea, sí que es verdad que hay agencias,
por ejemplo, las editoriales a veces trabajan con agencias extranjeras de scouts. Son empresas de scouts que básicamente les explican, les muestran qué libros están publicando en el extranjero. Mm. Entonces, ellos contratan a través de las scouts. Estas agencias extranjeras trabajan con libros ya publicados. Ellas les dicen a los españoles, oye, mira, tengo este libro que creo que te puede interesar. Y entonces ellos pueden contratar o no, ¿sabes? Pero Pero yo es no para la compra conozco de... ¿te de refieres esto es derechos compra de derechos? extranjeros. Vale, pero no es como Exacto. para empezar a No, buscar autores españoles de temáticas no. que ya estén funcionando en otros países, ¿no? Sería más bien compra de derechos, Sería con compra recorte de de derechos. derechos, Mm, sí. mm, Lo que pasa es que lo hacen como esta agencia que también como valoran los libros, te envían un informe con mm, como un informe de lectura más escueto, pero diciéndote de qué va, qué potencial tiene. Entonces, por eso hacen de scouts, porque al final mm. guían al editor español para comprar derechos extranjeros. Entonces, es que mi competencia tampoco es el scout, mi competencia al final es todos. O sea, Mi todo el co- mundo que sea capaz de encontrar a alguien interesante. O sea, Mm, sea un scout, sea mm. editora. ¿Cómo cuantificamos el aporte de voces nuevas, ideas nuevas de publicación? Luego, como dices, veo que hay un montón de factores, que no es solo el perfil que has encontrado, sino que encaje en tiempos dentro de la editorial, que no esté trabajando con otra editorial mm, ya, que no tenga otra gente, que tiene firmado, qué contratos hay, con qué plazos manejamos, porque hay temas que están muy candentes y sabemos que son publicaciones rápidas y luego hay claro. otras voces a largo plazo. Entonces me parecía como muy difícil de manejar tantos factores tan distintos y de medir cómo de eficiente es un scout. Me parecía como muy Mm. abstracto. Por eso quería, digo, voy a invitar a Paloma y que nos cuente cómo va, cómo va este mundo. Sí, sí que es verdad que es un poco abstracto, porque al final, claro, tú buscas, pero nadie te garantiza que vayas a encontrar X perfiles en tanto tiempo. O sea, yo me lo tomo como, por ejemplo, como mi colaboración más sólida, la que tengo con una editorial, es que hemos acordado un precio para 2 informes al mes. Ok. ¿Vale? Entonces, lo bueno de que tenemos esta relación como tan cercana y tan orgánica es que ellas también saben cómo funciona esto. Entonces, yo sí que Ujú. hay informes que envío y digo, ¡buah! Aquí hay como 3 o 4 perlitas que me Sí, encantan, o sea, puede funcionar y tal. Y luego hay informes que los envías y dices, a ver, sí, bien, pero no hay nadie que sí. destaque por encima de todos los perfiles. O sea, yo lo que hago también es que me pongo límites, porque, Ujú. claro, tú podrías estar buscando todo el día si Claro, quisieras. claro. Entonces yo lo que hago es que me establezco un horario, o sea, por ejemplo, tantas horas a la semana dedico a esta tarea. Entonces yo sé que en esas horas a la semana algo saldrá. Van a salir cositas porque es inevitable, ¿sabes? Entonces, bueno, yo tengo como un número de perfiles que sé que me gustaría enviar en el informe Ujú, y bueno, en función de eso voy trabajando, ¿sabes? Es un poco orgánico. Se pueden establecer colaboraciones como esta que yo tengo, que es mensual, o también hay editoras que te llaman y te dicen, oye, ¿me puedes hacer un informe? Y te dan un plazo. Entonces tú en ujú. ese plazo pues dedicas las horas que te pagan y lo que encuentres. Porque tampoco, o sea, Claro. también nuestro trabajo tiene Bueno, un precio, no podemos claro, buscar claro. Pero infinitamente. como, sí, es verdad, pero me imagino que como bien decías, será de formación profesional que ya estás un poquito en contacto con muchas, o sea que no empiezas de cero como alguien de Sí, la calle, que esas mismas horas serían mucho menos productivas. Ya claro, tienes también, el o olfato sea, afinado, ya tienes cierto filtro hecho y esas horas no se pagan dentro de contrato en concreto, pero ya vienen de antes. O sea, es una aportación de valor extra que tú tienes, ¿no? y bueno, luego Claro. también me pasa que estoy mirando Instagram en mi tiempo libre y me aparece un reel de una persona y digo, uy, qué interesante, y hago un Un momento. pantallazo, porque luego Sí. los voy revisando y digo, a ver si aquí puede salir algo potable, ¿sabes? Eso lo hago un montón también. Me pregunto, parece algo como muy de los sentidos, ¿no? ¿Cuál es tu criterio personal para distinguir a alguien en quien ves potencial, una voz única o Ujú. original?
con potencial suficiente y otro que parece solo un destello. O sea, ¿cómo distingues el trigo de la paja? Mm. Un poco así, Ay, bueno, a veces es difícil. Todo el mundo tiene cosas interesantes para aportar. O sea, que claro. escojas, por ejemplo, si tienes una temática, tienes dos perfiles diferentes, que los dos tienen potencialidad, dices, bueno, a ver, no significa que si escojo a uno el otro sea peor. Mm, Pero, por ejemplo, la ujú, editorial no va a publicar dos libros de la misma claro. temática. O sea, tendremos que escoger al mejor perfil con los criterios nuestros. O sea, a lo mejor para otra persona es otro. Primero lo que hay que hacer es investigar muy bien a la persona. Como mirar todo lo que puedas, entrevistas, ver que si ha hecho colaboraciones con medios, ¿no? Si le han entrevistado en medios, Ujú, pues si escribe artículos, en el caso de que se dedica a escribir. Por ejemplo, si es una creadora de contenido en redes, pues ver el contenido que hace, ¿no? Cómo se mm, mm, expresa, si es una persona que habla bien en la cámara, si es buena oradora, cómo trata los temas. Por desgracia también cuántos seguidores tiene, porque eso también, cuando son ujú. perfiles que vienen de redes, influye, porque a más seguidores, en teoría, más ventas. Más rápido. Eso es en Mm, teoría, luego a lo mejor no pasa, pero... y es un poco hacer una investigación exhaustiva de la persona. ¿Sabes? mm, Entonces tú vas investigando, investigando y de repente ves que sí que puede funcionar. Tienes que ir viendo si el perfil que tienes delante puede encajar en cuanto a comunicación, en cuanto a mensaje, mm. en cuanto también perfil mediático, ¿no? Porque hay veces que pues hay gente que tiene un perfil más de, por ejemplo, del famoseo. Hay gente que tiene un perfil más cultural. Hay gente, o sea, también tienes que ver un poco a esa persona que Me, qué vibración te da, me ha ¿sabes? Hacia encantado. dónde va. Me gustaría mucho, porque me parecía muy bonito, aunque sea un trabajo silencioso, si nos puedes compartir algún caso de éxito tuyo, ¿no? Alguien que hayas apuntado en tus informes, que hayas señalado para la editorial y que hayas terminado viendo su libro funcionando. Y tengo algunos y te hace mucha Sí, ilusión, porque sí, además luego las editoras como que te dicen, oye, ya vamos por la no sé qué edición y dices, ah, qué guay, qué chulo. qué bueno. Tengo uno que creo que puedo decir el nombre, porque de hecho él lo sabe. Sí, porque justamente coincidió que yo estaba aún trabajando en la editorial, en otro sello diferente Ujú, al que se publicó este libro en concreto. Y justo el autor vino a la editorial a visitar a las editoras. Entonces se acercó mi ok, editora, la editora, mi ex compañera, y me dijo, oye, mira, este es Jesús, ella te descubrió, no sé qué, y eso me hace mucha ilusión, porque sí, qué bonito, ¿no? eso no suele pasar, ¿sabes? Es como... Y es un autor que se llama Jesús Terrés, Ok, que él escribe para diferentes medios, creo que también es crítico gastronómico, y había publicado mm, un libro en Círculo de Tiza y había vendido muchísimo, yo creo que ahora debe ir sí, por la 12 edición, no sé, una barbaridad, muchísimo. Y cuando yo, o sea, antes de yo trabajar de editora, yo ya lo seguía en redes, ya lo conocía, sabía un poco lo que hacía. Y cuando me tocó buscar perfiles, pensé en él, pensé, ostras, pues esta persona hace un contenido muy interesante en internet, escribe para diferentes medios. Y entonces lo propuse y salió. Y sí, me hace ilusión porque además creo que es un autor que tiene como un recorrido. Y luego tengo otro, en este caso era más una novela, bueno, era una autoficción, y en el caso que te voy a comentar ahora es un ensayo que va sobre las mujeres en la prehistoria, ¿vale? ok. No te voy a Como, decir, a ver, este no te voy a ok. decir el nombre porque no sé si lo puedo decir, pero es un ensayo que va sobre esto, sobre cómo el papel de las mujeres en la prehistoria, si realmente era como nos han Qué contado, ¿no? bueno. Si realmente eran las que se quedaban en la aldea cuidando a los hijos o tal, o si no, o si realmente Ujú, iban a cazar y tenían como un papel más principal en las tribus, en las comunidades. Y este es que descubrí a la autora y enseguida el tema me apasionó. Además era una autora que ya salía en la tele, tenía un proyecto de investigación en la Universidad de Granada muy interesante sobre la mujer en la prehistoria y ujú. pensé, ¡buah! Este libro sería la caña. Y ya anteriormente había salido un libro de una autora francesa que iba un poco en esta línea, pero no teníamos ninguna autora española Mm.
que hablara sobre esto, que esto también es súper importante, ¿no? Porque el autor español, a las Mm. editoriales siempre les interesa más el autor o la autora española porque lo tienen in situ, o sea, y pueden construir marca con él. Esto es interesante también porque en otro podcast con otro compañero hablábamos de esto de construir una carrera de autor, que también es algo muy importante para las editoriales. Yo creo que los autores y las autoras siempre como, a ver, hay que ver casos, ¿no? Hay casos y casos, pero siempre les conviene como tener una estabilidad en cuanto al lugar en el que publican, porque da sensación como Mm, de solidez, ¿sabes? Hay veces que sí que es mm, verdad que un autor mm, viene de una editorial independiente y se pasa a un gran grupo, pero cuando empiezas a ver un autor que da muchos tumbos, ¿sabes? Como ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, dices, uff, en plan, o esta persona o es conflictiva y entonces cada vez necesita sí. publicar en un sitio porque los editores no pueden trabajar con él, o bien no tiene claro lo que quiere hacer, entonces va de un lugar a otro. Entonces, yo creo que el mantenerte en un sello da mucha solidez a tu carrera como autora, o Mm. eso es como yo lo entiendo, vaya. Un riesgo para los autores es que su libro quede sepultado y me pregunto desde el punto de vista de un scout, ¿cuáles son los desafíos? Porque corremos ese riesgo, ¿no? De que la competencia se haya adelantado, que el autor lo haya publicado de forma autónoma o independiente. Entonces, ¿cuál es el desafío que enfrenta un scout para competir o impedir que la voz que encuentra no termine quedando sepultado o se distinga? Pero es que yo creo que eso no depende del scout al final. Yo creo Ujú, que ser editora es un poco todo el rato hacer apuestas. O sea, tú tienes una intuición de ujú, que algo va a funcionar, de que una persona te va a sacar un libro que va a vender, que es bueno, etcétera, pero tú te arriesgas. O sea, hasta que tú no tienes el manuscrito en las mm. manos o no ves cómo ese autor se relaciona contigo, porque también hay autores y autoras que no se dejan aconsejar. No sé, en algunos casos yo Sí. percibo que ven a las editoras como Mm, enemigas, o sea, como alguien que les quiere quitar algo, o mm, su voz, o su forma de escribir. Y a mí esto me da mucha pena, porque al mm, final yo creo mm, que es justo lo contrario. O sea, una editora siempre trabajará mm, para que lo que tiene entre las manos sea lo más auténtico y lo más bueno posible para el mm, autor, porque si es bueno para el autor, también será bueno para la editorial. O sea, también es una cuestión monetaria, ¿sabes? Es normal que una autora tenga recelo de que le tocan su libro, porque al final es como su creación, ¿sabes? Es mm. como, Total. es normal, pero también hay que un poco rebajar el ego. Y está Sí. claro que uno o una tiene que defender lo suyo, lo veo súper lícito y cuando es algo que es muy subjetivo, Mm, entiendo que obviamente hay que poner por delante el criterio de la autora, mm. pero luego hay cosas que son superficiales o no, pero son obvias, que hay que cambiarlas, porque si no el libro no funciona, Sí. es que no hay manera, Mm, ¿sabes? No, es que si no, no te van a leer, es tan fácil como mm. eso. Entonces creo que es Claro. muy bonito cuando se puede establecer esa relación de confianza, como que la persona confía en ti, que no cree que Mm, no vas a fastidiarla, ¿sabes? Como que no vas en su contra, mm. que es al revés, que vas a favor de ella. Y ahora cuéntame un poquito, ahora que nos ponemos así en la parte bonita, que es Cálida, que es tu proyecto, donde acompañas a autores como editora, con servicios editoriales. Cuéntanos qué es Cálida, qué haces ahí y cómo acompañas a los autores en tu proyecto. Pues Calida es un estudio editorial en el que, como tú dices, ofrezco servicios editoriales a editoriales y luego ¿Vale? tengo otra línea, Ah, no, no es para sí, autores, tengo dos ¿vale? líneas de negocio. Por una parte, trabajo Vale. directamente con editoriales y ofrezco servicios de Ujú, corrección, editing, informes de lectura y scouting. Y luego, por otra parte, como tú dices, trabajo con autores independientes, es decir, personas que vienen, que quieren publicar su libro y necesitan pues una figura del mundo de la edición que les acompañe desde la escritura hasta la autopublicación, que es una de las vías, y luego la otra vía es la publicación, que yo también hago asesoramiento para que los autores y las autoras sepan cómo presentar sus manuscritos a las editoriales, porque esto también es
Es un problema que yo Mm, detectaba cuando mm, trabajaba en las editoriales. Te llegaban manuscritos, pero no estaban bien presentados, no entendías de qué iban. No había, digamos, una presentación que te hiciera interesarte por el manuscrito, que te explicara pues los puntos fuertes, claro. ¿no? O sea, al final los editores y las editoras reciben un montón de manuscritos al año. Entonces, si tú no logras captar la atención, por lo menos al principio, para que te den la oportunidad, todo se hace más difícil, ¿sabes? Y para eso yo también siempre recomiendo que haya un trabajo Mm, previo del mm. manuscrito con una editora. Hago, digamos, todo este proceso de acompañamiento. ¿Cuáles serían los 3 consejos que le darías a un autor o una autora que se va a dirigir a una editorial? Los consejos para escribir, corregir y publicar su libro. Que las Mm, editoras no somos tus enemigas, que lo que queremos es ayudarte, queremos que tu manuscrito tenga la máxima calidad, que te represente. Ese sería un consejo. Luego yo creo que algo importante es en la escritura no imitar, que está muy bien tener referentes, ir cogiendo, ah, mira, esta mm, persona hace esto así, me gustan las palabras que utiliza, cómo estructura sus novelas, pero sobre todo no caer en la imitación, ¿no? Porque al final yo creo que las editoras valoran mucho cuando alguien tiene una voz propia, una voz original, mm. que sabes que va a destacar por cómo es. El otro día escuchaba una entrevista a una escritora, no recuerdo su nombre, perdón, pero decía como que a raíz de publicar su libro había gente de su entorno que se había enfadado con ella por cosas que Mm, contaba. Entonces ella decía como, bueno, yo sabía que publicando esto mm. podía tener consecuencias en mi vida. Entonces se había sentido herida por Ujú. lo que había leído. Entonces, yo creo que la escritura también tiene ese ejercicio de riesgo contigo misma y con los demás también, porque a veces escribir según qué cosas es delicado, ¿no? Pero también ahí está la chicha. Yo creo que se crea un gran conflicto Claro. dentro de una misma. Pero al final, muchas de las grandes escritoras que han Mm. destacado y que seguimos leyendo han hecho un poco esto. Es así. Ahora me acaban de venir en aluvión un montón más de preguntas, así que bueno, las dejaremos para otra ocasión, pero me ha gustado muchísimo. Vamos a cerrar y yo siempre hago 2 preguntas y además me encanta hacerlas así, que es una, cuéntame un libro que te haya volado la peluca y la otra, una librería que te encante, porque yo creo que a todos los que nos gusta leer, Sí. nos gusta también las bibliotecas y las librerías. Mi prima Rachel Uh, de Daphne venga, du me encanta. Maurier. Daphne de Maurier era la autora de Los Uh, pájaros, de Hitchcock. También La posada Jamaica, ujú. también la escribió ella, que luego Hitchcock hizo una novela, hizo una película. Rebeca también es de ella. Y mi prima Rachel es como una novela de misterio. Y luego en ensayo, uno que se llama La invención de la naturaleza. La autora es Andrea Wolf, que va sobre la vida del Ay. explorador Humboldt, que era un señor que era ingeniero de minas o algo así, era de la aristocracia de Prusia y se convirtió en naturalista. Él se fue a viajar por el mundo y descubrió, o sea, él acuñó creo que el concepto de biodiversidad. Ella consigue a través de esos datos, porque ella es súper buena investigadora, o sea, todo lo que explica en el libro es verdad y lo demuestra con datos y con fuentes, bibliografía y tal, la vida de este señor. Y es un libro que me encanta. Y la última es una librería que te guste muchísimo. ¿Y por qué? Finestres. Organizan un montón de eventos, también de presentaciones, de coloquios, de todo. Y es una librería preciosa. Está llena de sofás, la luz es preciosa, la decoración es así como clásica. Es que es preciosa. O sea, yo siempre que voy ahí me siento en paz. O sea, que si vienes a Barcelona tienes que ir. Es muy bonita. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias por tu generosidad y por habernos contado tantas cositas de Scout y de tu proyecto Cálida. Muchas gracias a ti. Me ha encantado. Nunca pensé que grabaría un podcast.